ejercicio que uno le prescriba al paciente, digamos que se va a perder. Entonces, lo que uno debe hacer es enfocarse en que el paciente logre esa activación muscular, que esa activación muscular sea efectiva, y lo otro es disminuir el porcentaje de grasa. Eso le va a permitir a usted que los músculos trabajen muchísimo mejor, favorece la angiogénesis, favorece la mitocondriogénesis. A pesar de usted no encontrar esos cambios, como dice, que mejora la claudicación, sí vuelve a la persona más funcional, que va encaminado a la primera pregunta que hicieron, que es rehabilitación. Es eso, es buscar que la persona sea lo más funcional, sea lo más independiente posible. Entonces, párenle bolas al tono y que la contracción muscular sea efectiva. Isometría de 15 segundos para grupos musculares pequeños, 30 segundos para grandes. Yo tengo un par de preguntas, me parece que es el momento de hacerlas y muchas gracias, José, por la conferencia en estos aspectos, porque así con preguntas es mucho más fácil en la rutina de la consulta médica nuestra. Y lo que acaba de decir el doctor Sebastián, pues es algo que uno trata como de orientar al paciente. Es claro que unos estudios del doctor Rutherford demostró que si el paciente se envía a que camine y a que haga su propio ejercicio, puede lograr mejorar la distancia caminada, y seguramente será a través de ese nuevo logro de masa muscular. Pero también se demostró que si no está en una terapia de rehabilitación dirigida, algunos de esos pacientes nunca lo lograrán, y yo creo que es parte cultural de nuestros pacientes. Yo quisiera escucharte, ¿qué diferencia habría entre que un paciente camine todos los días y uno le dice, cuando claudique pare y vuelva y arranca y vuelve y camine? Y muchos pacientes de estos logran, si no empeora su claudicación, logran mantenerse estables por mucho tiempo, por años, y algunos logran mejorar la distancia caminada con un ejercicio hecho por ellos mismos. Obviamente uno tiene pacientes que tienen grandes capacidades, otros que son muy sedentarios. Pero yo quisiera escucharte, ¿cuál es la diferencia entre una rehabilitación dirigida a un paciente claudicador y un paciente que camine y haga su propio? Es bien interesante la pregunta, digamos que la respuesta va enfocada en la medida que yo logre supervisar el ejercicio, voy a poder corregir el gesto técnico, llamémoslo de alguna manera. O sea, la gente cree que sabe caminar, pero si ustedes son conscientes, por ejemplo, cuando caminan, uno le diría, cuando usted camina normalmente activa el gastrocnemio, activa los gemelos, pero párenle bolas a ustedes cuando caminan si realmente hacen una activación del músculo consciente o una activación adicional. Si ustedes se ponen ahorita a caminar ahí en la casa y hacen la activación del gastrocnemio en la fase de despegue del pie, van a notar que que su zancada aumenta y van a notar que ustedes van a ir como oscilando un poco más. Entonces, el hecho de tener ejercicio supervisado, uno, le permite a uno modificar la biomecánica del ejercicio. Dos, le permite controlar las intensidades. Entonces, la intensidad no necesariamente hace falta que el paciente esté en un programa supervisado, sino que debemos tener conocimiento de qué intensidad necesita para que el ejercicio sea efectivo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con comida. Si a mí me dice haga un arroz y me dicen ponga 2 pocillos de agua, pero no me dicen qué pocillo, puede que yo coja un mug o puede que coja un pocillo tintero. Entonces, no sé la medida, pero la persona que ha hecho arroz toda la vida, puedo coger una jarra y me dice, póngale agua hasta acá. Entonces, el hecho de la supervisión del ejercicio le permitiría a uno realmente calcular esa intensidad para tener los beneficios del ejercicio. Esa sería una de las diferencias grandes. Pero también se obtienen ejercicios a veces aumentando el volumen del ejercicio. ¿Qué es el volumen? Por ejemplo, tal vez no alcanza al paciente a decirle salga a caminar media hora al día porque no sabemos a qué velocidad caminó el paciente.
Pero si le ponemos una meta en número de pasos o le ponemos una meta en velocidad por tiempo y demás, de distancia con tiempo, pues vamos a poder calcular esa intensidad del ejercicio. Entonces, el enfoque sería más, digamos que esa sería la diferencia. Hay varios pacientes que nosotros desde la consulta no necesariamente los ingresamos a programas supervisados, sino que les damos las pautas muy controladas para que la intensidad del ejercicio sea suficiente. Entonces, por ejemplo, si no hay comorbilidades, 10.000, 12.000 pasos al día es un buen número. No nos quedamos con 7.500, e incluso hay pacientes que lo subimos a 15.000. Si estamos hablando de pisos, por lo menos que suba 15 pisos al día. Si estamos hablando de por tiempo, estamos hablando de 30 a 35 minutos diarios, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque en el paciente que claudica, el ejercicio va a tener unos beneficios en un periodo, en un tiempo, en una ventana de tiempo. Entonces, si yo no hago el ejercicio de manera repetitiva, esa ventana se abre y se cierra. Entonces voy a estar perdiendo los beneficios propios del ejercicio. No sé, doctor Barrera, si con lo que le acabo de mencionar le respondo a la pregunta o quiere que profundice un poquito más. No, excelente, excelente. Me parece que es muy práctica su respuesta y quisiera hacer la otra pregunta y es, uno maneja con algunos medicamentos estos pacientes. Yo no, a veces entra uno como en la preocupación si es algo cosmético o definitivamente si estamos ayudando, porque tenemos el cilostazol que tiene un efecto reológico, tiene un efecto vasodilatador y tiene un efecto antiagregante. Y está demostrado que el paciente con este medicamento, si lo tolera, definitivamente aumenta la distancia que camina. Lo que yo no he podido valorar realmente es si este efecto va a mantener en el tiempo. Si yo logro que el paciente tenga mejor reología, que los glóbulos rojos se muevan mejor dentro de los vasos, y si tengo un efecto vasodilatador del medicamento, eso me ayudará en un periodo, digamos, que le dé medicamento por 6 meses. ¿Eso será que se sostiene ya el efecto en el tiempo? Es una pregunta. Y la otra, otro medicamento que utilizamos es a veces un relajante muscular tipo metocarbamol o tizanidina. Y eso le permite al paciente, digamos, tener un poquitico más de distancia y alivio a ese dolor. ¿Será también cosmético o ese relajante muscular le permite que a medida que pueda caminar más quede con algo permanente? Esas son mis dos preguntas a esas dos intervenciones. Respecto al tema del cilostazol, creo que es un efecto más cosmético lo que se está presentando. Nosotros con el ejercicio lo que estamos jugando es realmente a tener adaptaciones con el tiempo. Y las adaptaciones respecto a la movilidad, a la motilidad, digamos, del vaso sanguíneo y digamos, esa vasoconstricción y esa vasodilatación responde más o menos responde con la primera sesión de ejercicio, pero esos efectos sobre la pared del vaso en una persona entrenada, estamos hablando de una persona que haga ejercicio repetitivo durante 3 meses, ese efecto ya no va a ser de 2, 3 horas, sino va a alcanzar más o menos 18 o 20 horas. Por esa razón yo en la respuesta de la pregunta anterior le decía ejercicio diario. Los medicamentos, al igual que el ejercicio, en la medida que uno los suspende, esas adaptaciones se pierden. Respecto al metocarbamol, efectivamente mejora la distancia recorrida, pero mejora la distancia porque el músculo no está generando el esfuerzo, no está generando la contracción muscular adecuada. Al no hacer la contracción muscular adecuada, no va a permitir obtener esos cambios de mitocondriogénesis y esos cambios de angiogénesis. Entonces, con el ejercicio nosotros no pretendemos que la angiogénesis sea suficiente como para enmascarar una enfermedad arterial periférica, pero sí lo que permitimos y lo que buscamos es que el componente periférico sea mucho más sensible al poco oxígeno que le llegue y de esa manera pueda responder mejor al trabajo que se le pone. Digamos que es el mismo concepto que utilizamos también para rehabilitación pulmonar. La función pulmonar nunca va a mejorar una fibrosis, pero los músculos van a poder aceptar mejor y van a poder trabajar con el poco oxígeno que les llega. Acá viene siendo algo muy parecido y lo que buscamos es precisamente eso. El ejercicio de fuerza, lo que me va a ayudar, y la activación muscular consciente que yo les mencionaba, lo que me va a permitir es que en un momento determinado
logre activar muchas más fibras musculares. Eso se traduce en menos esfuerzo con un ejercicio determinado. Imagínense que usted ya no tiene un fellow, sino tiene 7 fellows, entonces eso va a bajar la carga para todo el grupo de los fellows. Al tener más población, la carga general, el esfuerzo percibido, cae. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y mi última pregunta es, básicamente, nosotros tenemos muchos pacientes que son claudicadores y algunos de ellos tienen enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, y a veces no sabe uno si la angina, la disnea o la claudicación qué es primero, pero lo que sí hemos visto en esos pacientes es que caminar no, pero si yo lo monto en una cicla, el paciente es capaz de hacer la cicla. En el claudicador podríamos pensar que si hace la cicla tiene mejor efecto que si está caminando. Es una pregunta bastante ignorante desde mi punto de vista de cirugía vascular. No, esa pregunta está muy buena, está muy buena. Y en un principio es lo ideal. Digamos que en el momento que usted pone a una persona en bipedestación, la carga para todo el sistema vascular aumenta, solamente por gravedad. O sea, por gravedad nosotros funcionamos como un sistema hidráulico, solamente por gravedad nos va a comprometer el retorno venoso, nos va a congestionar el sistema arterial. Y si está obstruido, digamos que vamos a tener ahí como el déficit en ambos sistemas. En el momento de dejarlo usted en una bicicleta, va a quitar ese componente de la contracción muscular solamente por estar en bipedestación. O sea, estar en bipedestación genera que usted tenga una activación de músculos posturales que se contraen. Al contraerse, aumentan la tensión en ese sistema arterial. Sentarlo me va a disminuir esto. En rehabilitación cardíaca, yo tengo un protocolo y es un protocolo de intervención. Entonces, las primeras 6 sesiones, el paciente debe ir en una bicicleta estática, preferiblemente que sea una bicicleta recumbente. La bicicleta recumbente es en la que el paciente va con espaldar y va pedaleando hacia adelante. Posterior a esa bicicleta, en esa lo que estoy trabajando básicamente es una carga alta, más o menos a 30 revoluciones por minuto, 30-40, una resistencia suficiente que el paciente no pueda ir pedaleando 50, 60 revoluciones por minuto, sino que se obligue a ir muy lento y haciendo mucha fuerza. De esa manera empiezo a mejorar ese tono que les mencionaba. Posteriormente lo puedo pasar a una bicicleta, imagínense una bicicleta de spinning, en la que ya no tengo descanso de la espalda y empiezo a jugar un poco más con cadencias. Con cadencias lo puedo subir de esos 30-40 que estaban a 60-70. Y después de eso, antes de pensar en ponerlo a caminar, lo descargo en una elíptica. Entonces tenemos recumbente, bicicleta de spinning, luego nos vamos con una elíptica y con la elíptica vamos a tener 2 fases. Una fase en la que es hágalo como pueda y una fase en la que vamos a hacer énfasis en que el paciente no levante nunca el pie del pedal, que nunca levante el talón, sino que todo el tiempo estén los pies apoyados en el pedal. De esta manera voy a asegurar un componente isométrico durante todo el ejercicio. Ahí hay variantes que uno puede hacer en la elíptica. Y en cuarta medida ya lo pasaría a una caminadora, a una trotadora. Ese sería como el paso a paso. Entonces, desde el punto de vista, eso respecto a la progresión. Respecto a qué es primero o cuál es la causa raíz, realmente la causa raíz, la manera en la que yo lo veo, es una manera que trato que sea práctica para mí, son factores de riesgo cardiovasculares que por algún lado estallan y van a estallar en todo el sistema vascular, en todo el sistema arterial. Ahora, que en algunas arterias por su calibre o por el esfuerzo de esa condición física, como se haya entrenado con las actividades del día a día, tenga una aparición más temprana o no, es otro cuento. Entonces, si es un mensajero que anda en bici, probablemente el corazón esté muy bien, pero si come mucho, es bien gordito y tal vez el tema de las piernas ya no empieza a estar tan bien. Digamos que pueden suceder cosas de este tipo con el ejercicio y respecto a cuál es primero, hay que tratar de identificar eso respecto a muchas de las actividades que realizan las personas en el día a día. Eso nosotros lo preguntamos mucho en la consulta. ¿Qué hace? ¿Cómo se desplaza? ¿A qué intensidad hace las actividades? ¿Cuál es la actividad física más fuerte que hace al día o a la semana? ¿Y cuánto tiempo le dedica a eso? Eso uno lo orienta mucho para tratar de coger un camino. Excelente, muchísimas gracias. Yo Gracias, doctor.
quisiera terminar una pregunta que es importante que usted nos la aclare y bueno, el motivo de consulta nuestro siempre es dolor de piernas, es nuestro 90% es dolor de piernas y lo vascular es el 10% de esos pacientes. Y hay un tema con la claudicación intermitente de origen vascular y es el diagnóstico diferencial con la pseudoclaudicación de componente neuropático o radicular. Para el grupo, importante que nos aclare cómo sintomática y clínicamente podría uno definir, o por lo menos con la encuesta durante la historia clínica, cómo definiríamos ese dolor neuropático y es una pseudoclaudicación. El dolor neuropático es un dolor que tiene claramente un dermatoma definido. Eso digamos que sería la respuesta puntual y específica. Un dolor neuropático es un dolor que hay un compromiso de una raíz nerviosa y el dolor se va a irradiar por el dermatoma comprometido. Eso sería una de las primeras de las características. Lo otro es la característica del dolor neuropático. O es una parestesia, puede ser una disestesia, puede ser un dolor urente, es decir, un dolor tipo quemazón, puede ser un dolor irradiado. Entonces, digamos que esas son como no es un dolor de tipo picada, no es un dolor opresivo, no es un dolor de hinchazón, no es un dolor de este tipo, sino ese tipo de dolores lo orientan a uno. Y respecto a la intervención, hay test de fatiga que uno puede hacer. Por ejemplo, yo puedo poner a que el paciente haga dorsiflexión, que se empine y que trate de empinarse en el consultorio el mayor número de veces. Entonces, de esa manera uno también puede orientar y definir si es una claudicación arterial o no. Y al examen físico, que el paciente camine en punta de pies y camine en talones, eso lo va a orientar muchísimo a uno para ver si hay algún componente o algún compromiso de alguna raíz nerviosa a nivel lumbar. Vamos que ese, en términos generales, el enfoque es de la consulta de medicina del deporte. Muchas gracias. Gracias, doctor. José, yo quiero enfocar esta pregunta que está en pantalla acá y la quiero enfocar desde el punto de vista de lo que ya estamos hablando de entrada, que es pues los pacientes que llegan a la consulta de cirugía vascular. Entonces esta pregunta dice que hallazgos son de vital importancia para definir el manejo de un paciente con enfermedad vascular periférica, pero yo la quiero enfocar desde el siguiente punto de vista y es que usted lo mencionó al principio, y es que muchos de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica son pacientes con enfermedad aterosclerótica en otros lugares del cuerpo, en el corazón, en carótidas y en otros sitios. Por lo tanto, es frecuente ver pacientes que prácticamente o están postrados, no caminan o tienen un antecedente de amputación previa y que es difícil para nosotros, digamos, pues, o no tenemos el enfoque de cómo rehabilitarlos. Yo tengo entendido que usted también trabaja para pacientes en hospitalización, están incluso en cuidado intensivo. Y me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de enfoque para definir qué manejo, qué paciente es rehabilitable o qué no, o si todos los pacientes son rehabilitables. Todos son rehabilitables. Para nosotros, en el grupo de medicina del deporte, tanto en San José como en el infantil, todos son rehabilitables. Es muy raro el paciente que decimos, este no es rehabilitable. Entonces, lo que nosotros miramos siempre, digamos que hay algo que hacemos en todos los pacientes y definimos tres cosas. Lo primero, definimos por índice de Bartel qué grado de dependencia tiene el paciente en ese momento. Con índice de Bartel me puedo identificar dentro de su dependencia en qué componente está, si es en la parte de desplazamiento, si es en la parte en la que se alimenta, si es en el esfuerzo, en fin. Lo otro que evalúo es el riesgo de caída. El riesgo de caída me va a permitir darle un poquito de orientación a la pregunta que hizo ahorita el doctor Barrera y es, ¿lo voy a poner a caminar o más bien me lo llevo a una bicicleta o de qué manera podría orientarlo? Y lo otro, digamos que es el riesgo cardiovascular por la AJA para programas con fines de acondicionamiento. Entonces, la mayoría de estos pacientes terminan siendo BOC. BOC son pacientes rehabilitables. Y lo orientamos según los factores de riesgo. Nosotros a todos los pacientes le hacemos un test de ejercicio. El test de ejercicio que hacemos en el hospital, ahí sí se escucha el grito.
Están cantando el cumpleaños a mi prima. Qué pena con ustedes. Se escucha, pero se escucha más usted. Bien, bien. Entonces, nosotros a todos los pacientes a nivel intrahospitalario, Sebas, les hacemos un test de ejercicio. El test de ejercicio va encaminado a responder cómo está la condición física del paciente. Me ayuda a determinar ese estado de condición física. Me ayuda a establecer diagnósticos. Listo, diagnósticos de sarcopenia, obesidad metabólica, en fin. Me ayuda a establecer un pronóstico. ¿Por qué? Porque los METs de una persona que alcanza en un momento determinado me hablan de pronóstico de hospitalización y pronóstico de vida, y me ayuda a establecer un plan terapéutico, un plan de rehabilitación. Entonces, no es lo mismo una persona de 40 años con enfermedad vascular periférica hospitalizada a una persona de 70 años. En términos generales, ¿qué me cambia en uno y en el otro? Si es una persona de 40, 50 años, lo que más mata a estas personas es la enfermedad cardiovascular. Si yo me voy a una persona de 70, 75, 80, lo que empieza a sumar riesgo es la caída, es una caída. Entonces ahí yo empiezo a evaluar mucho más y a ser mucho más estricto también con los patrones de riesgo de caída. Y de esa manera uno lo va orientando y le va a cambiar la intervención de la rehabilitación. En todos vamos a hacer de todo: cardio, fuerza y flexibilidad y equilibrio. Pero dependiendo de la edad y dependiendo de las comorbilidades, voy a hacer énfasis en uno o en otro. ¿Sí le respondí? Sí, José, muchas gracias. Esta pregunta que está en pantalla, yo se la quiero hacer al profe Barrera, porque es una pregunta que me parece que es pertinente para el grupo en general, y es cuando nosotros tenemos un paciente claudicante y lo tenemos en rehabilitación y el paciente, digamos, está en controles por nosotros, ¿qué condiciones o cuándo lo llevamos a manejo quirúrgico, profe? Como para dejarlo claro, si la claudicación se opera o no, o qué parámetros tenemos para operar. Sí, mire, es muy importante. Yo creo que hace dos sesiones nuestras hablamos de la enfermedad crónica, de la enfermedad arteriosclerótica crónica, y ese es el punto más importante. Nosotros tenemos pacientes que pueden tener obstrucción arterial y no tener ningún síntoma, o sea, tienen suficiente circulación colateral y el paciente no tener síntomas. Puede que lo encontremos en la consulta y no le encontremos un pulso popliteo, por ejemplo, y confirmamos que tenemos un acontecimiento aortoiliaco o femoral, y ese paciente no tiene claudicación y no tiene síntomas, no se ha quejado de ninguna molestia. O sea, ha tenido tiempo suficiente para desarrollar colaterales. Eso es importante el concepto, porque eso es lo que hace que a un paciente no tengamos que intervenirlo. Entonces, un paciente que no desarrolla isquemia, que en el momento en que lo examinamos tiene obstrucción de algunos de sus territorios, pero no tiene limitación para caminar, no tiene dolor, ese paciente, demostraron los estudios del doctor Imparato de los años 97 y 98, que esos pacientes van a estar a los 5 años igual, en el peor de los casos, y la mayoría van a tener una mayor distancia caminada a los 5 años. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Por qué no podemos abandonarlos? Y es porque, como lo mencionó también el doctor José ahorita, los pacientes siguen la vida, siguen su desorden de control metabólico, siguen su enfermedad de base, digamos diabéticos, o siguen fumando. Entonces, esta enfermedad que está estable, pues va a empeorar, y esos pacientes tenemos que hacerle seguimiento, porque si están claudicando a 200 metros y así lleva, digamos, 3 años, si no ha mejorado la distancia, pues lo único que esperamos es que no empeore, y en los controles miramos eso. Si el paciente que viene con una claudicación estable o el paciente que está asintomático súbitamente presenta empeoramiento, estamos hablando de que obstruyó a otro nivel, o la enfermedad que tenía con una estenosis del 50% pasa a ser del 100%. Entonces, ese es el punto clave a la respuesta. Los pacientes que están crónicamente enfermos pueden estar crónicamente estables y ponerse inestables en algún momento por una
oclusión total de una enfermedad que tenían con estenosis del 70 al 80%. Otra de las cosas es que estos pacientes no están enfermos solamente de sus arterias de las piernas. Entonces, un paciente que tiene cardiopatía dilatada, tiene un aneurisma en la aorta torácica o un aneurisma popliteo y no nos hemos dado cuenta, pues este paciente apenas se trombosa el aneurisma popliteo, hace isquemia inmediata de la pierna. O el paciente que tiene un aneurisma en la aorta pequeño que emboliza, puede tapar una de sus arterias por un émbolo. O el paciente que hace una cardioembolia, bota un coágulo que tiene en un corazón dilatado, en un aneurisma ventricular. O el paciente que hace una arritmia, porque recordemos que los pacientes nuestros con enfermedad arteriosclerótica también debutan con fibrilaciones auriculares, con extrasístoles, con arritmias que pueden volverse frecuentes y esos pacientes embolizan al sistema periférico. Entonces, solamente operaremos e intervendremos los pacientes que estando estables volvieron a una situación crítica donde ya no pueden caminar para moverse en su habitación o para ir al baño. Y eso quiere decir que su situación del arco arterial empeoró. Eso puede ser súbito o puede ser también progresivo. Entonces, realmente, si el paciente claudicante estable está estable en el seguimiento, viene a nuestra consulta, no ha empeorado su distancia, le permite caminar lo mismo que estaba caminando antes, es lo primero que preguntamos. Este paciente sigue en manejo médico, sigue con los factores de riesgo y no tenemos que hacer ninguna intervención. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros intervenimos un paciente de estos, que es una situación bien difícil cuando no son cirujanos vasculares los que hacen intervenciones y creen que destapar o hacer un procedimiento a estos pacientes los va a beneficiar. Al contrario, cuando uno hace un puente, un bypass, un paciente que no lo necesita, por ejemplo un claudicador, lo que hace es que inmediatamente su extremidad, su músculo y sus medidas de compensación se vuelven perezosas. Entonces, esa cantidad de colaterales que había desarrollado se van a atrofiar y el paciente va a quedar dependiente del puente que usted le puso y probablemente el día que el puente se pare, porque todos los puentes que hacemos para revascularización tienen una vida útil. Desde los 2 años hasta los 5 años se pueden tapar y a los 7 años están tapados el 80% de los pacientes que tienen enfermedades de factores de riesgo asociados. Entonces, ese paciente que usted hizo un puente que no necesitaba, el día que se tapa el puente, ese paciente va a quedar con dolor en reposo isquémico crítico y con riesgo de perder la extremidad. Situación que no sucedería si seguía haciendo ejercicio, esforzándose y desarrollando colaterales para mantener su claudicación. Entonces, ese concepto es bien importante. Yo creo que operar pacientes que no necesitan, vamos a hacer es empeorar y no vamos a darle ningún beneficio y lo vamos a dejar dependiendo del puente, dependiendo de una derivación o un bypass. Lo mismo pasa con las intervenciones endovasculares, que pues, es muy tentativo tratar pacientes que tienen una sola obstrucción, que solamente claudica, pues pasa uno, le hace una angioplastia, le pone un stent y esos stents duran 1 año, 2 años y vuelven y se tapan y ese paciente, sus colaterales se vuelven perezosas y posiblemente si antes de hacer la intervención claudicaba a 250 metros, el día que se tapa lo que se le hizo, queda con una limitación a 50 metros. Y eso lo ve uno frecuentemente. Cirugías no indicadas, cirugías complicadas y estos pacientes empeoran su situación. Entonces creo que esa es la respuesta importante para el grupo a este aspecto. Listo, perfecto. Aquí ya seguimos con estas preguntas que ya van más hacia el enfoque terapéutico, donde vamos a iniciar con donde primero, cómo se hace esa prescripción de deporte y segundo, cómo hacemos ese seguimiento a un paciente que claudica, de los que están en el plan de rehabilitación para el doctor León. Bueno, lo primero, la prescripción se la hacemos en términos de ejercicio, ¿vale? O sea, prescribir deporte en estos pacientes, quizá estamos hablando de otro escenario. Antes de prescribir, digamos que lo que le van a decir las guías es que usted debe tratar de ponerle a una persona 3 veces a la semana ejercicio de 30 a 40 minutos con una intensidad del 60 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica y ya. Y si puede incluir 2 días a la semana, ya sea de ejercicio de fuerza aislado
de 8 a 12 repeticiones o en circuito, quiere decir diferentes grupos musculares, 8 ejercicios en total, cada uno de 12 a 15 repeticiones, ya usted cumpliría. Eso es lo que le dicen las guías. Yo no hago eso. Yo lo que normalmente miro en los pacientes es qué hace el paciente. Y la sorpresa, que no es sorpresa, es que la mayoría de estos pacientes no tienen hábitos de estilos de vida saludable. Entonces, lo que yo me enfoco, que más o menos en eso me puedo tardar 3 meses, es en crear un hábito. Y el hábito lo creo independientemente de intensidades, independientemente de nada de esto. Entonces, determino y negocio con el paciente cuánto tiempo, cuántos días a la semana y qué tipo de ejercicio va a haber. Si es un paciente obeso, venga, que camine y estire. Necesito que estire muchísimo, así tenga una enfermedad arterial. ¿Por qué? Porque si el paciente no camina, la limitante ya no va a ser solamente la claudicación, sino el dolor articular. Entonces, lo que uno busca en estos casos es adherencia, y la adherencia pues se traduce en ejercicio a largo plazo y de esa manera va a poder tener adaptaciones. Entonces, la prescripción sería buscar cómo logro esa adherencia y luego sí, cómo voy a impactar cada una de estas. Y digamos, las pautas para hacer una prescripción completa es frecuencia, intensidad, tipo, tiempo y duración. Tipo, tiempo y progresión. Esas son como las pautas para prescribir ejercicio. Lo que se debe exigir, a veces no hay que exigir tanto o no hay que exigir lo que pone la OMS, sino hay que entrar a negociar con el paciente. Una persona que no se mueve y que usted le ponga que se mueva 2 días a la semana, está duplicando lo que estaba haciendo. Y si ya usted al siguiente control le pone que se mueva 4 días a la semana, volvió a duplicar la carga. Entonces, de esa manera y poco a poco es que uno va a lograr esa adherencia. Listo, perfecto. Esta creo que ya la hemos respondido a lo largo de la charla y pues pasamos a esta siguiente pregunta. José, vea, aquí hay 2 preguntas que es esta, que cómo es la indicación desde el punto de vista de medicina del deporte y rehabilitación del paciente claudicante que no tiene indicación de cirugía. Pase la siguiente, Camilo. ¿Y cuál es la diferencia con un paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico? Entiéndase procedimiento quirúrgico, una revascularización de los miembros inferiores. Entiéndase endovascular como una angioplastia con stent o angioplastia con balón, o una cirugía un poco ya más agresiva, hablando de un bypass. Entonces quiero saber si hay alguna diferencia entre un paciente que ya hemos hablado ampliamente de un paciente que llega claudicante a la consulta y que no tiene indicación quirúrgica. Okay. ¿Estos pacientes que son llevados a revascularización tienen algún tipo de diferencia? Los programas de rehabilitación, ¿listo? O el enfoque que uno tiene en un programa de rehabilitación es un programa que no solamente es el ejercicio, sino es un programa educativo. Entonces, en lo que realmente tendría que cambiar es en qué información le voy a brindar yo al paciente y cómo lo educo. El paciente que fue llevado a cirugía puede que tenga la falsa expectativa en que la cirugía lo mejora y ya listo, no necesita nada más. Y quizá en ese paciente es con el que uno tiene que tener más cuidado. Es en el paciente que usted debe fomentar esos estilos de vida saludable. Con el otro, digamos que va mal y usted también fomenta lo mismo, pero tal vez no con el mismo enfoque. Creería que la única diferencia grande sería, o la única diferencia que yo le veo, es la información que yo le voy a brindar al paciente, cómo se la brindo, desde la educación, no desde la ejecución del ejercicio. ¿Listo? Claramente, en el paciente que es llevado a cirugía, durante el primer mes voy a tener un control un poco más estricto. Del primer mes al tercer mes voy a tener un control más estricto de la intensidad del ejercicio por un periodo de cicatrización. ¿Listo? Pero aparte de eso, no tiene, desde mi punto de vista, ninguna diferencia, salvo lo que usted va a educar al paciente y cómo lo va a educar. ¿Cómo va a ser usted tan asertivo con la información que da? Yo tengo una pregunta, Sebas. Y es la siguiente, José. Nosotros tenemos, digamos, 3 niveles de claudicación clínicamente. El paciente nuestro que hacemos intervención sobre las arterias ilíacas y las hipogástricas puede quedar con claudicación glútea, ¿no? Y este paciente
claudica de sus glúteos y de su cadera. El otro paciente es el que claudica típicamente en la pantorrilla. Y hay otro paciente que es bien triste y es el paciente que claudica de sus interdigitales en el pie, cuando sufre una isquemia sobre la pedia o la tibial posterior y pierde la irrigación sanguínea sobre el pie. Entonces, la claudicación glútea, la claudicación de la pantorrilla típica por obstrucción femoral y la claudicación por obstrucción tibial de un paciente que de pronto embolizó y se le tapó la pedia o la tibial posterior. ¿Qué diferencia hay en la rehabilitación de esos tres pacientes, en el glúteo, en el de la pantorrilla y en el paciente que claudica su pie por isquemia digital? Sería la carga, digamos, más que la carga de intensidad en los músculos, sería el volumen de ejercicio para la zona que se ve más afectada. Pero a pesar de eso, no va a ser muy grande la diferencia. Es decir, no quiere decir que yo le ponga un 20, un 30% más del volumen del entrenamiento al glúteo si la claudicación es alta, o si le voy a trabajar más tibial y gastrocnemio si es más baja. ¿Por qué? Porque nosotros realmente el enfoque que le damos desde el ejercicio, lo que yo les mencionaba al inicio de la charla, es tratamos de buscar funcionalidad. Entonces, respecto a ese nivel, puede ser que uno sí haga un ajuste respecto al volumen del entrenamiento en el grupo muscular específico. Pero nosotros desde el ejercicio tenemos en cuenta que los efectos que uno tiene van a ser en todo el cuerpo. Es decir, yo puedo poner a que el paciente trabaje miembros superiores y aún así voy a obtener cambios en la vasculatura de los miembros inferiores. Entonces sería únicamente eso, el volumen, pero no quiere decir que solamente me vaya a enfocar en eso. Puede que sí aumente un poco el volumen, es decir, el número de ejercicios que le pongo a ese grupo muscular, pero más allá de eso, no le veo ninguna diferencia. Excelente lo que acabas de decir, el trabajo de los miembros superiores, que uno ve que ponen los pacientes a trabajar casi con unos pedales, usando los brazos y eso, también repercute en el desarrollo hacia las extremidades inferiores. O sea, sigue siendo un ejercicio que va a mejorar su estado físico y su relación grasa-muscular, me parece, ¿no? Las respuestas presoras, a pesar de que yo trabajo con los brazos, pueden ser incluso un poco más altas que si trabajo con las piernas, porque el esfuerzo percibido puede ser un poco mayor. Entonces, las respuestas presoras, que son las que a la larga me van a ayudar con esa vasodilatación y vasoconstricción, podrían favorecer. En la rehabilitación de estos pacientes, lo que uno haría sería un ejercicio que fuera interválico. Cuando uno hace el ejercicio, va a ser una vasoconstricción inmediatamente, asociada y acompañada a la contracción muscular. En el momento que cesa o baja la carga de ejercicio, va a haber una vasodilatación compensatoria. Entonces, por esa razón, para favorecer esa claudicación, para favorecer la rehabilitación en pacientes con claudicación, uno haría eso, haría precisamente esos intervalos, esos ejercicios interválicos. No es HIIT, eso que ustedes pueden ponerse a buscar en internet y que ejercicio HIIT, no hacen eso estos pacientes, pero sí hacen unos ejercicios interválicos que van a permitir esa compensación vascular. Y son células satélite, entonces los cambios no son solamente al sistema vascular, sino también hay cambios a nivel muscular. Claramente, el músculo que más va a cambiar es el músculo trabajado, pero también hay unos cambios en la musculatura periférica. Muy interesante. Y una pregunta, ¿y la natación? Casi nunca se habla sobre ese ejercicio. ¿A estos pacientes les podría ayudar, al paciente claudicador, nadar, disminuir la resistencia para hacer el ejercicio? ¿O definitivamente eso no impacta? La natación puede servir, ¿por qué? Porque es un ejercicio rítmico, hace parte de los ejercicios rítmicos, es decir, hace parte de ejercicio cardiovascular, es lo primero, pero el esfuerzo cardiovascular en natación debemos entender que más o menos es un 10% más suave que si lo hacemos en tierra, teniendo en cuenta que el agua nosotros la entendemos como un ambiente de microgravedad. Entonces el esfuerzo cardiovascular va a ser menor y el esfuerzo muscular va a ser menor. Pero es una buena alternativa para aquel paciente que definitivamente no tolera la bicicleta o no tolera el bípedo. Venga, si lo meto en el agua, por ser un ambiente de microgravedad, puede ser que empiece a caminar en el agua. Luego lo voy acostando y sería clave escoger el estilo de natación. Entonces, en estilo de natación, si no hay artrosis ni nada de esto, en el que voy a tener mayor activación de grupos musculares, definitivamente es pecho,
Crawl es el libre, el que le dicen más libre, pero crawl, por ejemplo, una patada adecuada es solamente desde la cadera. Entonces la activación de gemelos es muy poca. Nos iríamos con estilo de pecho. Muchas gracias. Bueno, José, no, esta ya fue como la última pregunta. Yo quiero abrir las preguntas al grupo en general. Si alguien tiene preguntas en el chat o que abra el micrófono y la pregunte o directamente sin pena. Bueno, y para responder a estas, Sebas, la meta de rehabilitación, nosotros teniendo en cuenta el índice de Bartel, que es un índice de dependencia del paciente, vamos a tratar de llevar al paciente al mejor puntaje que se pueda. Esa es básicamente la respuesta. Vamos a tratar de llevar al paciente a su mejor condición. Y su mejor condición no necesariamente es la condición previa a una hospitalización. Nosotros estamos convencidos que podemos llevarlo mucho más allá y precisamente el paciente llega a una hospitalización porque su condición física estaba severamente comprometida. Sí, alguna vez hablamos de eso, José, que ustedes iban mucho más allá de rehabilitarlo a lo que era el estado basal previo a cualquier acto o intervención médica de cualquier especialidad, sino a mejorar la calidad de vida. Entonces... Sí, digamos que hay varias corrientes que manejan pues, la rehabilitación en general. Vamos a ver pues, corrientes y escuelas de fisioterapia que ellas tratan de llevar a la persona a que sea funcional e independiente. La fisiatría, digamos, va a lo mismo. Nosotros en medicina del deporte clínica, lo que tratamos siempre de llevar es a un paciente, no que sea un deportista necesariamente, pero sí utilizamos herramientas que se ponen a los deportistas de alto rendimiento en un entorno clínico que nos da un hándicap muy grande y nos permite lograr unos beneficios de rehabilitación bastante interesantes. O los dejé dormidos o te quedó todo muy claro. No, listo, José, muchas gracias. No sé si el doctor Barrera quiere hacer alguna... No, mira, yo sí quiero agradecerte mucho que nos hayas aceptado la invitación que Sebastián hizo para que nos acompañaras hoy. Muy enriquecedor para quienes a veces perdemos el resto de las cosas que rodean a nuestros pacientes y nos concentramos en lo que hacemos únicamente. Qué interesante conocer el trabajo que estás haciendo y pues estás cordialmente invitado al grupo y todas las veces que quieras estás invitado. Muchas gracias por acompañarnos y seguramente tendremos puntos comunes para encontrarnos más adelante. Muy amable, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebas. Muchísimas gracias por la invitación y nada, vuelvo y les digo, los felicito por lo que están haciendo con el grupo. Creo que es bastante enriquecedor para todos y nada, agradecido con ustedes por la oportunidad. Listo, José, muchísimas gracias. Nos quedó todo muy claro, sabemos de la importancia de la rehabilitación de nuestros pacientes y nos impactó mucho conocer acerca de cómo se lleva esto a cabo y bueno, creo que vamos a empezar a ver a los pacientes todos como rehabilitables y más allá. Entonces, muchísimas gracias, José. Para completar, Sebas, vale la pena aclarar que medicina del deporte ya está, digamos, ya tiene cobertura en la mayoría de EPS. Entonces ustedes pueden remitir el paciente a medicina del deporte sin rollo, o sea, hasta 9 EPS, Famisanar, Salud Total, Capital, Compensar, Sura, casi todas. Casi todas están, creería que la única que pone problema puede ser la del magisterio. Esa es como la única, así que es como medio canzoncita, pero de resto todas las EPS remiten a medicina del deporte. Sí, muchas gracias por ese dato importante, no lo desconocíamos, fíjate, que uno cree que no, y sí, es muy importante ese dato, desconocíamos que podíamos remitir directamente a medicina del deporte a nuestros pacientes, es muy importante. Dentro de los grupos, digamos, como lo mencionó Camilo al inicio, los grupos que yo estoy manejando en este momento, está el grupo del San José
el grupo infantil de San José, y ahí con todas las EPS. Realmente la única que a veces como que no nos pone un poquito de traba, aparte de la del magisterio, puede ser compensar, pero aún así los vemos. De resto, todas. Qué importante, Listo. muchas gracias. Sí. Lo tendremos en Vale. cuenta. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Camilo, Alejo, no sé si quieren despedir el grupo y aquí tenemos para el martes. Sí, claro, nada, muchas gracias a los doctores por el tiempo que nos dedicaron para este conversatorio. A muchos les gustó, nos gustó, incluyéndome, y nada, nos vemos el martes en la charla de semiología vascular. Entonces están todos invitados para si quieren asistir y estaremos avisándoles por redes a qué hora será. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias, Evas. Un abrazo. Gracias, muy Gracias. Sebastián. Doctor Barrera, muchas gracias. Sí, Feliz mucho noche. gusto y muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.